Estimados alumnos, la semana 19, a ver, vamos a cerrar, vamos a hacer esto. Ahí está. Bien, comenzamos vamos a hacer, miren, son como cerca de cuántos problemas han enviado. Han enviado 36 problemas. Evidentemente no va a haber tiempo para hacer todos los problemas, ¿no? Entonces, vamos a hacer una pregunta, la primera pregunta y la última, ¿ya? Para abarcar, digamos, más unidades y sobre todo de los últimos temas también, ¿ya? Muy bien. Bien, acá dice lo siguiente. La ecuación dimensional homogénea, esta ecuación de aquí, no, lo vamos a copiar mejor para hacerlo más rápido. Muy bien. Ahí está. Esta ecuación dimensional homogénea dice corresponde a un movimiento armónico amortiguado. Si X es la posición, T el tiempo y es una constante, ¿no? Es una constante, 2,82 y tanto, es la base de los logaritmos neperianos. Es un número, ¿ya? Determine la dimensión. Lo que nos están pidiendo acá es determinar, a ver, qué bonito, determinar la dimensión de A, eh, mm, lambda será esto, creo, y omega, ¿ya? Muy bien, vamos a ver. A ver, entonces, analizando, bueno, A lo podemos calcular porque está en la ecuación, ¿no? Vamos a calcular la dimensión de A, ¿ok? La dimensión de A sería utilizando toda la ecuación. Y la ecuación, pues, es esta, ¿no? X igual A por E, ¿qué símbolo? ¿Cómo se llama? A ver, coseno de omega t más teta, ¿no? Bien, entonces, bueno, como en este caso E es un número y esto es una razón trigonométrica, la dimensión de un número y de una razón trigonométrica es la unidad, ¿no? Entonces hallamos la dimensión del primer miembro, bueno, de una vez, la dimensión de X, acá me dice que X es la posición, ¿no? Entonces, si X es la posición, ¿eso qué cosa viene a ser? La longitud, ¿sí? Una posición, o sea, digamos de acá, si este es el origen de coordenadas, acá es la posición, o sea, la longitud, ¿entendido? Viene a ser una longitud, ¿ok? La dimensión de un producto va a ser la dimensión de cada uno de los factores. Tenemos acá la dimensión de A. E es un número, y ya sabemos que un número elevado a un exponente va a ser un número, y la dimensión de un número, ¿cuánto viene a ser? La unidad, ¿no? La dimensión de una razón trigonométrica también es la unidad. Entonces están viendo A por uno, A. O sea que la dimensión de A, vamos a ponerlo acá mejor para que nos alcance el espacio. La dimensión de A va a ser L, entonces, ¿ok? Ahora vamos, decimos, ya tenemos A. Ahora, este símbolo gamma, vamos a ver, gamma, ¿cómo se llama? Sí, no me acuerdo. Acá está, ¿ya? Está dentro, está como exponente del número E, ¿no? De la base de los logaritmos neperianos. Entonces decimos, analizando, a ver, analizando esa potencia, ¿no? A ver, vamos a analizar aquí E, ¿no? E a la menos gamma, ¿cómo se llama? Gamma T, ya. Vamos a llamarle gamma, ¿ya? Bien, entonces tenemos de que esto que viene a ser en esta potencia está jugando el papel de exponente, ¿no? Menos gamma T viene a ser un exponente. Y la dimensión de un exponente, ¿cuánto viene a ser? La unidad. Entonces tenemos que la dimensión de menos gamma T va a ser igual a ¿cuánto? A la unidad. Bueno, este signo negativo lo podemos poner como menos 1, ¿no? Digamos gamma t igual a cuánto, igual a 1, ¿ok? Entonces, como este es un número, menos 1, su dimensión, ¿cuánto viene a ser? La unidad, ¿no? 1. Acá la dimensión de lo que queremos calcular de gamma, ¿no? Y la dimensión de t, como t es tiempo, acá me dice t es tiempo, t mayúscula, igual a cuánto, igual a 1. El t va a pasar a dividir, ¿no? Acá, ¿sí o no? Y arriba sería t a la menos 1.
Entonces tenemos que la dimensión de gamma va a ser igual a ¿cuánto? A t a la menos 1, ¿ok? Muy bien, entonces ya tenemos A y ya tenemos gamma, digamos, ¿no? ¿Y qué me falta? Me falta omega, ¿no? Omega está acá, ¿no? Omega. Entonces vemos que omega, ¿dónde está? Está aquí, ¿no? Dentro de la función trigonométrica. Entonces analizamos esa función trigonométrica, ¿no? Analizando entonces aquí el coseno, a ver, el coseno de omega t, ¿no? Más teta, ¿sí o no? ¿Qué viene a ser esto? Evidentemente esto viene a ser un ángulo, ¿no? Y esto también es un ángulo, lógico. La dimensión de un ángulo, ¿cuánto viene a ser? La unidad. Entonces decimos omega t, ¿no? Su dimensión es igual a la unidad, ¿ya? Igual a 1, ¿ok? Dimensión de un producto, dimensión de cada uno de los factores, de t que es tiempo, t mayúscula, igual a 1. De igual manera también, este t está multiplicando, pasa acá dividiendo igualito, ¿no? Y arriba sería t a la menos 1, ¿no? Entonces tenemos que la dimensión de omega va a ser igual a ¿cuánto? A t a la menos 1. Ya tenemos los tres, entonces ahora decimos, ¿no? Lo que nos están pidiendo, a ver, piden, ¿no? Piden la dimensión de A, la dimensión de A, de omega, perdón, de lambda y de omega, digamos, ¿no? O gamma vamos a llamar este, ¿no? Dimensión de A, ¿cuánto es? L. Dimensión de lambda, t a la menos 1, ¿no? T a la menos 1. Dimensión de omega, t a la menos 1. Entonces, tenemos de que t a la menos 1 por t a la menos 1, ¿cuánto viene a ser? Pues viene a ser t a la menos 2. Entonces la dimensión de lo que nos están pidiendo es lt a la menos 2. ¿Cuál es la respuesta? La A, ¿ya? Muy bien, ahí está, tomen la captura de pantalla, la 1, a la 2, a la 3. Si hay alguna duda, alguna pregunta, pueden hacerla, ¿ya? Muy bien, veamos el problemita. Entonces, como les digo, vamos a hacer el primer problema y el último, ¿ya? Ahí está. Aquí tenemos el último problema, 36. Ahí dice, la longitud de onda umbral por el efecto fotoeléctrico de la plata es 262 nanómetros, ¿ya? Muy bien, entonces tenemos acá la longitud de onda de umbral, ¿no? Es igual a ¿cuánto? 262 nanómetros, ¿ok? Determine la función trabajo de la plata, ¿no? La función trabajo de esa plata, ¿ya? La función trabajo, ¿se acuerdan? Le llamamos nosotros en el efecto fotoeléctrico phi sub 0, ¿no? Y acuérdense que la formulita para calcular la función trabajo, ¿cómo era? ¿Se acuerdan que HF era igual a qué? ¿No? Era igual a phi, ¿no? A phi sub 0, cuando F es igual a F sub 0. ¿Se acuerdan? Demostramos esta formulita en el efecto fotoeléctrico, ¿no? Ahora sabemos de que la velocidad de la luz es lambda por la frecuencia, ¿no? Si despejamos la frecuencia, viene a ser velocidad de la luz sobre lambda, ¿no? Esa sería la frecuencia. Si esta es la frecuencia de umbral, esta es la longitud de onda de umbral, ¿no? Y esto lo vamos a colocar acá, pues, ¿no? Entonces la formulita va a quedar H, ¿no? Rapidez de la luz, ¿no? Sobre lambda sub 0, ¿no? Igual a la función trabajo, en este caso de la plata, ¿ya? Bien, ahora, como esto está en electrón volt, acuérdate de que la constante de Max Planck, ¿no? Aquí no lo han puesto, pero la constante de Max Planck, a ver, vamos a recordar, la constante de Max Planck era 6,63 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Bueno, si utilizamos esto, tenemos que hacer la conversión pues a electrón volt, ¿no? Y recuerda que un electrón volt, ¿cuánto es? Igualito que la cara de un electrón, 1,6 por 10 a la menos 19, pero en vez de ponerle coulombs, le ponemos joule. Pero ya también vimos que la constante de Max Planck era ¿cuánto? 4,14, acuérdate de este número, 4,14 por 10 a la menos 15 electrón volt por segundo, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a utilizar porque aquí tenemos electrón volt, ¿ya? Entonces, la constante de Max Planck va a ser 4,14 por 10 a la menos 15 electrón volt por segundo, ¿ok? Por la rapidez de la luz, que viene a ser 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, ¿no? Y lambda, lambda de umbral es 262, ¿no?
nano. ¿Y cuánto es nano? 10 a la menos 9, ¿no? Por 10 a la menos 9 metros. Entonces, esto va a ser igual a la función trabajo, en este caso de la plata, ¿ya? Entonces, los números los vamos a poner adelante, a ver. Aquí tenemos 4,14 por 3, ¿no? Por 3 dividido entre, vamos a poner bonito la rayita, 262. La potencia de 10, 10 a la menos 15. A ver, 10 a la menos 15, más delgadito, a ver, para que puedas verlo. Por 10 a la octava, ¿cuánto sería? 10 a la menos 7, ¿no? Ahí tenemos 10 a la menos 7, ¿ok? Por 10 a la menos 9 va a pasar al numerador como 10 a la 9. Ahora aquí estás viendo que metro con metro se cancela, ¿no? Segundo con segundo se cancela. ¿Y qué nos queda? Justamente lo que nos están pidiendo, ¿no? Electrón volt, ¿no? Y esto va a ser igual a la función trabajo de la plata, ¿no? Ahora, 4,14 por 3, ¿no? Por 3, sería acá cuánto? 3 por 4, 12, llevo 1, ¿no? 3 por 1, 3 y 1, 4, y 3 por 4, 12. 12,42 entre 262, ¿ok? Y acá tenemos pues menos 7, 10 a la menos 7 por 10 a la 9 va a ser 10 al cuadrado, ¿no? ¿Qué cosa? Electrón volt, ¿ok? Muy bien, entonces aquí vamos a ver, ya, igual perdón, la función trabajo de la plata, ¿no? Ya lo puse por acá. Muy bien. Ahora continuamos por aquí. A ver, vamos a ver. Dividiendo 12,42 entre 262, bueno, he puesto un número que es un poquito complicado de dividir, que en el examen le va a venir más exacto, ¿no? Y acá tenemos por 10 al cuadrado electrón volt, ¿ya? Entonces, por 10 al cuadrado sería por 100, la coma, vamos a correr a dos lugares, dos lugares, y me queda 4,74 electrón volt, ¿ya? 4,74, más o menos sería este de acá. Aparentemente han utilizado 4 nada más aquí, ¿no? Pero exactamente viene a ser este, ¿ya? Muy bien, entonces ahí tenemos la respuesta del problema 36, tomen de captura de pantalla y veamos la siguiente, ¿ok? O sea, regresamos para ver el problemita número 2, ¿ya? Muy bien, ¿alguna pregunta por ahí? Nada, ya a la 1, a la 2, a la 3, ya está. Veamos aquí el problemita número 2, ¿no? Aquí mismo lo vamos a hacer rápidamente, a ver, pero vamos a aumentar la figurita, ¿ya? Para que lo vean. Muy bien, a ver. Dice, la figura muestra tres vectores A, B y C, ¿no? A escala. Cada cuadradito es igual a 1 unidad, ¿no? Determine la magnitud del vector resultante. Entonces, como dato, aquí tenemos eh, como como dato tenemos acá la horizontal y la vertical, entonces cada uno de estos vectores lo vamos a descomponer en dos. Si comenzamos por la cola y terminamos en la cabeza, ¿no? Esto ya lo hemos visto. A ver, se ve este, no se ve bien, ¿no? A ver, vamos a ver cuál se ve mejor acá. Verde. A ver, verde parece que se ve mejor. Ya. Ahí tenemos, ¿no? Este vector, ojo, con este vector de aquí, estos dos vectores están reemplazando a este vector A. ¿Entendido? Si tú sumas estos dos vectores verdes, como están cabeza con cola, el vector resultante sería de la cola a la cabeza, ¿no? O sea, descomponemos estos vectores y me quedan sus componentes, ¿ya? Muy bien. Lo mismo vamos a hacer con el vector B. A ver, acá también comenzamos por la cola, este vectorcito más este vectorcito de acá van a reemplazar al vector B. Se va el vector B y te quedas con estos dos vectores verdes, ¿eh? Que están cabeza con cola se suma, pues. Acá también comienzas por la cola y terminas en la cabeza, ¿ok? Aquí tenemos un vector y aquí tenemos el otro vector, ¿eh? Cabecita con colita van a reemplazar a ese vector naranja, ¿ya? Ahí está. Se va este vector, perdón, disculpen, al revés, ¿no? Al revés. Estos dos vectores verdes reemplazan al vector C naranja. ¿Entendido? Muy bien, entonces tenemos aquí este vector que mide una unidad. A ver, primero los vectores horizontales. Primero los horizontales, ¿ya? Tenemos este mide una unidad.
1, 2, 3, 3 unidades. Acá 1, 2, 3, 4, 5. 5 unidades, ¿no? Entonces calculamos la resultante en el eje X primero, ¿ya? A ver, la resultante en el eje X. Vamos a hacer un poquito más cerca. La resultante en el eje X. A ver, ¿cómo sería? Sería para la derecha positivo, o sea, este sería 1 positivo, este sería 1, 2, 3, 4, 5, 5 positivo, y para la izquierda negativo, ¿no? Este está para la izquierda, 3, 1 más 5 sería 6, menos 3, 3, ¿no? La resultante en el eje X va a ser igual a 3 unidades, pero hacia la izquierda, entonces le ponemos menos 3, ¿ya? La resultante en el eje Y ahora, en la vertical. En la vertical tenemos acá este vector vertical que mide 1 unidad. Me olvido de la horizontal, solamente veo la vertical, ¿no? 2 unidades y acá tenemos 3 unidades, ¿ok? Entonces la resultante en la vertical sería 1, ¿no? 1, acá, ay, carambola, 1, ¿no? Acá tenemos 2, ¿no? Para arriba positivo. Acá 1, 2, 3 para arriba positivo. Entonces, qué fácil. La resultante en el eje Y va a ser igual a ¿cuánto? A 6 unidades, ¿no? Entonces, ahora lo que tenemos es lo siguiente, ¿no? Tenemos en el eje X tenemos negativo, sería para la izquierda, ¿no? Para la izquierda, ahí está. Y tenemos que R de X es igual a menos 3 unidades, ¿no? Y R de Y 6 unidades. Aunque ya, como ya está para la izquierda, acá le vas a poner positivo nomás, ¿ya? El signo te va a indicar para dónde está, pues, ¿no? Está para la izquierda, ¿ya? Ahí ya lo has puesto para la izquierda, entonces ahí no le dejamos como 3 unidades, ¿no? Y el vector en el eje Y positivo está para arriba, ¿no? Tenemos en este caso 6 unidades, ¿no? R de Y igual a 6 unidades. Y como acá el ángulo es 90 grados, ya sabes que la resultante, ¿no? La resultante, ¿cómo sería? La resultante elevado al cuadrado se utiliza el teorema de Pitágoras, ¿sí o no? R de X al cuadrado más R de Y al cuadrado, ¿ya? En este caso tenemos que la resultante al cuadrado, R de X, ¿cuánto es? 3, 3 al cuadrado. Después le ponemos las unidades, ¿no? 6 al cuadrado, ¿no? Entonces tenemos que R al cuadrado va a ser igual a 9. Acá tenemos 36 y acá sería 45, ¿no? 45. Y este cuadradito pasa al otro lado como raíz cuadrada, ¿ya? Entonces la respuesta, como puedes ver, es la A. Ahora, si quieres verlo gráficamente la resultante, pues trazas acá paralela, ¿no? Paralela, ¿te acuerdas? Acá también paralela. Y la resultante está de las colitas a la intersección de las paralelas, pues sí o no. Aquí tenemos el vector R de X resultante, ¿no? Y este es un módulo que es igual a ¿cuánto? Raíz de 5, raíz de 45 unidades, ¿ya? Muy bien, ahí está. Ahora, tome la captura de pantalla a la 1, a la 2, a la 3. Y vamos ahora a ver el penúltimo problema, el problema 35, ¿ya? Acá yo lo he copiado, ¿ya? Bueno, estoy haciendo el primero y el último así, ¿no? ¿Por qué? Porque en estos casos, cuando desarrollaba desde el comienzo, pues me quedaba solamente en el problema 18, 20, por ahí, ¿no? Y son 35 problemas, o sea, no veíamos los últimos temas que son interesantes, ¿no? A ver, dice, una nave espacial se desplaza frente a un observador con una rapidez de 0,6 veces la rapidez de la luz, ¿no? La rapidez de la luz, ¿ya? Si su longitud, o sea, su longitud inicial es 50 metros, cuando se encuentra en reposo, tiene esta longitud, dice, con respecto a un observador, ¿cuál será la longitud de la nave medida por este, ¿no? Cuando se está moviendo, ¿sí o no? O sea, la longitud final. Entonces vemos acá la contracción de la longitud. La longitud final es igual a la longitud inicial, raíz cuadrada de 1, menos la rapidez de viaje sobre la rapidez de la luz elevado a ¿cuánto? Al cuadradito, ¿no? Entonces tenemos acá la longitud final, la longitud inicial es 50 metros, ¿no? Raíz cuadrada de 1, la rapidez de viaje es 0,6 veces la rapidez de la luz, sobre la rapidez de la luz elevado al cuadrado, ¿ok? Bueno, aquí vemos que la rapidez de la luz se cancela y nos va a quedar que L es igual a 50 por la raíz cuadrada de 1 menos 0,6 al cuadrado, que sería 0,36, ¿no? Y 0,36, 1 menos 0,36, eso va a ser 0,64. Y raíz cuadrada de 1,0, perdón, de 0,64
va a ser 0,8, ¿no? Entonces sería por 0,8. Entonces, L sería 5 por 8, 40, ¿no? 40 metros. Entonces, la respuesta aquí va a ser la A, ¿no? Era de 50 metros, pero el observador lo ve de 40 metros. O sea, se ha reducido con esta velocidad grande 10 metros. Si esta velocidad es mayor, entonces se va a reducir más, ¿verdad? Muy bien, tomen la captura de pantalla y veamos ahora el problema 3, ¿no? A la 1, a la 2, a la 3, a ver, ya está, ¿no? Bien, a ver, aquí tenemos un problema en el espacio, ¿no? Vamos a hacer un poquito más grande esto, ¿ya? Bueno, si no lo saco afuera mejor. A ver, vamos a sacar afuera la figurita, ¿ya? Ahí está. Dice, para los vectores A y B, este vector rojito, ¿no? Y el vector azulito que ven acá, su cabeza casi no se nota, pero aquí lo vamos a hacer un poquito más grande, ¿ya? A ver, vamos a ver. Acá solamente tienes que tener idea de los puntos que ubicas en el plano cartesiano, ¿no? Cómo ubicar un punto en el plano cartesiano. En la teoría hemos visto de que un vector va a ser punto de la cabecita menos punto de la colita, ¿sí o no? Punto de la cabeza menos punto de la cola. A ver, vamos a hacer un poquito más grande, ¿ya? Ahí está. Ahí está. Para acá. Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso, dice, determine la diferencia, ¿no? De los vectores, o sea, A menos la mitad de B. O sea, debemos determinar cuánto es el vector A primero, ¿no? Acá está la cabeza del vector A. Si lo ven, acá está la cabeza, más o menos para acá, ¿ya? Ahí está la cabeza. O sea, tenemos que ver cuánto es este punto en el plano cartesiano, ¿no? Este es el plano X, ¿no? X, Y que está vertical, y Z, ¿no? Entonces, acá tenemos, a ver, para X tenemos acá 4, ¿está bien? 4, ¿qué más? Ahora toca Y. Evidentemente, como este está en el plano ZX, no hay Y, ¿no? Y va a ser igual a ¿cuánto? A 0, punto y coma. Ahora el Z. ¿Z cuánto es? 8, ¿está bien? 8, ¿ok? Ahí tenemos que ver los puntos nada más, ¿ya? Ahora el punto de la colita, ¿ok? El punto de la colita. A ver, vamos a ver cómo sería el punto de la colita. Fíjate que aquí este punto está pegado al eje Y, ¿no? Al eje Y. Y como está en el eje Y, pues evidentemente no tiene X, ¿no? X va a ser 0, coma. Y va a ser igual a 6. Y Z tampoco tiene, ¿no? Porque está pegado en el eje Y, ¿ok? Ahí está. Si tienes el punto de la cabeza y el punto de la cola, puedes calcular, pues, el vector, ¿no? ¿Está bien? Ahora vamos a determinar de una vez, bueno, acá tenemos el vector B, ¿no? El vector B, esta es su cabecita, ¿ya? Su cabeza. No le han puesto su rayita, ¿no? Bueno, lo han puesto en negrita, pues, ya es el vector, ya. Entonces vamos a determinar el punto de la colita primero, ¿ya? Ahora, como este punto está pegado en el eje X, tenemos que X es 4. Como está pegado en el eje X, evidentemente no tiene Y, ¿no? No tiene Y va a ser 0. Y tampoco tiene Z, ¿no? Tampoco tiene Z, Z va a ser 0. O sea, ese punto va a ser 4, punto y coma 0, 0, ¿no? Ahora el punto de la cabeza, acá, el punto de la cabeza. Ahora sí, mira, aquí está en el plano ZY, ¿no? O sea, X no tiene, pues porque está en este plano de acá, o sea, vamos a poner esto, está en este plano, ¿no? En este plano, fíjate, entonces Z, ¿cuánto viene a ser? 0, pues, ¿no? Entonces acá sería 0, punto y coma, ahora Y va a ser 6, ¿no? 6, punto y coma. ¿Y cuánto es Z? Acá está Z, 8, ¿ya? 8, ¿ok? Ese punto va a ser 0, punto y coma 6, punto y coma 8, ya está. Entonces ahora vemos que el vector A sería, como le digo, punto de la cabecita, ¿no? Acá está el vector A, el azul, punto de la cabeza que es 4, punto y coma 0, ¿no? Punto y coma 8, menos punto de la colita, o sea, 0, punto y coma 6, punto y coma 0, ¿ya? Entonces, el vector A va a ser, se restan los primeros términos, ¿no? 4 menos 0, 4, pues, ¿no? Correcto, 0 menos 6, ¿no? 0 menos 6, ¿no? En los terceros términos, 8 menos 0, 8, pues, ¿no? ¿Está bien? 8. Este es el vector A, ¿ya? Correcto.
Ahora vamos a calcular aquí el vector B. Y por acá vamos a hacer la operación, ¿ya? El vector B. A ver, vamos a poner aquí, bueno, punto y coma, así nomás. Aquí nomás, ¿ya? Un poquito más acá entonces. A ver, el vector B, ¿no? El vector B también va a ser punto de la cabeza. ¿Dónde está el vector B? El rojito. Punto de la cabeza, ¿cuánto es? 0, punto y coma 6, punto y coma 8, ¿no? Menos el punto de la colita. 4, punto y coma 0, punto y coma 0. Esto tienen que practicarlo, ¿ah? Esto tienen que practicarlo. Si no lo han practicado, lógicamente, al comienzo, pues te va a demorar un poquito, ¿no? Pero tienes que volverlo a hacer, ¿ya? Volverlo a hacer, porque de repente viene el examen, ¿ya? Es fácil, solamente es ubicar los puntos en el plano cartesiano, pero hay que practicar para que se te haga hábito y rápidamente lo hagas en el examen. Porque si no, estás tanteando, ¿no? No te vas a dar cuenta. A ver, 0 menos 4, ¿no? Los segundos términos, 6 menos 0, pues 6, ¿no? 8 menos 0, 8. Ahí está, es el vector B, ¿ya? Es el vector B. Pero aquí me piden calcular A menos la mitad de B. Entonces, simplemente la mitad de B es la mitad, pues, ¿no? Saca la mitad todo. 2, punto y coma 3, punto y coma 8. ¿Está bien? Perdón, la mitad de 8 es 4, ¿no? ¿Ya? 4. A ver, mitad de 4, 2, mitad de 6, 3, mitad de 8, 4. Muy bien. Ya está. Ahora, como acá me dice en función de los vectores unitarios, entonces ya sabes que X, su vector unitario es Y, ¿no? Menos 6, el segundo, la Y, es J, ¿sí o no? Esto es el plano cartesiano, pues, así, ¿no? X, punto y coma Y, punto y coma Z, ¿no? A ver, el vector unitario en el eje Z es, en este caso positivo, 8K, ¿no? El vector unitario en el eje Z es K. Y allá, este es B medios, ¿no? B medios. Y acá tenemos el vector B medios, ¿no? B medios, ahí está. Vamos a hacer acá mejor, ¿ya? B medios, a ver, la mitad, que va a ser igual a menos 2i, ¿sí o no? Acá sería más 3j, más 3J, correcto. Y acá sería más 4K, ¿no? Más 4K. Ya, entonces vamos a ver acá lo que piden, ¿no? ¿Qué cosa piden? Piden pues A menos B medios, ¿no? Al vector A menos B medios, ¿ok? Entonces, el vector A, ¿no? Están partiendo A menos B medios. Entonces decimos, el vector A está acá, ¿no? Sería 4i menos 6j más 8k, ¿ok? Muy bien. Menos el vector B medios que está acá arribita, ¿no? Menos, a ver, esto vamos a pasar por ahí. Ya, entonces tenemos menos 2i más 3j, ¿no? Y más 4k, ¿ok? Más 4k. Ahí está. Ahora introducimos el signo negativo. Vamos a dejarlo todo igualito, ¿no? A ver, acá repetimos el vector A. Y acá, ¿no? Está con menos porque hay un signo negativo delante del paréntesis, se hace positivo, ¿no? 2i. Positivo se hace negativo. ¿Está bien? 3j. Positivo se hace negativo, menos 4k. Muy bien, entonces, ¿cuánto va a quedar? A ver, aquí solamente tiene que sumar i con i, ¿no? 4i. 4i. A ver, 4i más 2i va a ser 6i, ¿ok? ¿Ya? 6i. Ahora j con j, menos 6j, menos 3j, ¿cuánto es? Menos 9j, j con j, nada más. Ahora acá con k, 8k menos 4k va a ser más 4k, ¿sí o no? Y este es pues el vector a menos b medios, ¿no? Y puedes apreciar que la respuesta es la C de casita, ¿ya? La C de casa. Muy bien, tómale ahí captura de pantalla. Muy bien. Vamos, ahorita por acá. 30, ¿qué resta? ¿No? Ya, muy bien, estimados alumnos, entonces ya está la captura de pantalla y ahora veamos uno de los últimos problemas. A ver, no pasamos a el problema 34, ¿no? Al problema 34, ¿eh? A ver, vamos a ver. Ajá, ahí estamos repasando
óptica, ¿no? Esta es la parte de óptica, ¿ya? Bien, ahí está. En el otro problema, a ver, acá hemos repasado física moderna, ¿no? Teoría de la relatividad, ¿no? Y acá el efecto fotoeléctrico, ¿no? Correcto, acá vectores, aquí, bueno, aquí vectores también. Y acá vamos a ver óptica, ¿no? Muy bien. Vamos a copiar la figurita, ¿ya? Ya, a ver. Un rayo de luz incide desde el aire sobre un bloque rectangular. Ahí está el bloque rectangular. Este es el aire, ¿eh? Correcto. De vidrio. El bloque rectangular de vidrio. Ahí está el nombre vidrio. De índice de refracción 4 tercios. Entonces vamos a poner acá, digamos que este sea el medio 1, ¿no? El índice de refracción del medio 1, como es el aire, es igual a 1. Este que sea el medio 2, el índice de refracción del medio 2, como es el vidrio, me está diciendo acá que es 4 tercios, ¿sí? Vamos a poner bonito el 2, ¿ya? El índice de refracción o densidad óptica es 4 tercios, ¿ya? Muy bien, entonces, aquí vamos a poner un ángulo, digamos, alfa, ¿no? O, como estos son para, esta es la normal, ¿no? Esta es la normal, ¿ok? Acá también es la normal, entonces la normal es son paralelos. Si este ángulo es alfa, este ángulo también de acá es alfa, ¿entendido? Alternos internos. Determina la medida del ángulo teta. Esto es lo que queremos determinar, ¿ya? Entonces aquí vamos a emplear aquí en este punto que le vamos a llamar, digamos, a ver, este punto le vamos a llamar punto A, ¿no? Y este puntito acá le vamos a llamar B, ¿no? Entonces primero vamos a analizar en el punto A, voy a utilizar la ley de Snell, ¿ya? En el punto A utilizamos la de Snell, ¿ya? Por Snell, por acá tiene algo por Snell. ¿Ya? O ahí no va a decir. Cuidado con los cables. Ya no vas a utilizar eso, ¿no? No. Por Snell, ¿no? ¿Te acuerdas de la ley de la refracción o la ley de Snell? Dice, ¿no? El índice de refracción 1, ¿no? Por el seno del ángulo de incidencia, en este caso, este es el ángulo de incidencia, el ángulo incidente con respecto a la normal, ¿no? Y este es el ángulo de refracción con respecto a la normal, ¿sí? Entonces, el seno del ángulo de incidencia es 60 grados, ¿no? Va a ser igual al índice de refracción 2, ¿no? Que en este caso es el vidrio, por el seno del ángulo de refracción, que en este caso es el seno del ángulo alfa. Bueno, N1 es igual a 1. Seno de 60, ¿cuánto es? Raíz de 3 sobre 2, ¿ya? Raíz de 3 sobre 2. Igual a N2, bueno, ya le puse el valor. Bueno, N2 es 4 tercios, sí está bien. 4 entre 3, el índice de refracción del vidrio, ¿no? Entonces el 3 va a pasar a multiplicar y el 4 a dividir. Entonces va a quedar 3 raíz de 3 sobre 2. 4 por 2, ¿cuánto es? 8. Esto va a ser igual, pues al seno del ángulo de refracción acá. Pero ese seno de alfa aquí va a ser el ángulo de incidencia, ¿sí o no? Para el punto B, este ángulo, ¿no? Va a ser el ángulo de incidencia. Y este teta viene a ser el ángulo de refracción, ¿sí o no? Entonces decimos para el punto B, ¿no? Para el punto B. A ver, vamos a jalar un poquito la pizarra para acá. Ahí está. Entonces lo hacemos acá arriba mejor, ¿ya? A ver, entonces tenemos en este caso para el punto B, ¿ya? Para el punto B, aplicamos la ley de Snell también, ¿no? Por Snell, ¿ya? O la ley de refracción por Snell, ¿ya? Snell. A ver, en este caso sería, ¿no? Este es el medio, ¿no? 1 ahora, entonces sería N2, ¿no? N2 por el seno del ángulo de incidencia, que sería el seno del ángulo alfa, es igual a este medio, que es el medio 1, pues el aire, ¿no? El aire es igual a N1, N1, ¿no? Amarillo, ¿no? N1 por el seno del ángulo de refracción, ¿no? Que sería el seno de teta. ¿Y qué es lo que quiero calcular? El ángulo teta. Este ángulo quiero calcular, ¿no?
N2, ¿no? Es 4/3, ¿sí o no? 4/3, ¿ok? Y el seno de alfa lo tenemos acá, ¿no? Seno de alfa, ¿cuánto es? 3 raíz de 3 sobre 4, ¿no? Bueno, 3 raíz de 3, sobre 8, ¿no? Y esto va a ser igual a N1, que viene a ser el aire, su índice de refracción o densidad que es igual a 1, por el seno de teta, ¿no? Entonces acá 3 con 3 se va, cuarta 1, cuarta de 8 sería 2, y me queda raíz de 3 sobre 2, ¿sí o no? Igual a cuánto? Al seno de teta. ¿Y de qué ángulo? ¿De qué ángulo su seno es raíz de 3 sobre 2? ¿De qué ángulo? De 60 grados, ¿sí o no? Acuérdate que seno es 60, seno de 60, ¿cuánto viene a ser? Cateto opuesto, ¿no? Sobre hipotenusa o ordenada sobre radio vector, ¿sí o no? Que también tienes que aprenderlo así, ¿no? Entonces tenemos en este caso de que teta va a ser igual a ¿cuánto? A 60 grados. Ahí está. Entonces la respuesta viene a ser la A de avioncito, ¿ya? Muy bien, tomen la captura de pantalla y regresamos a hacer el siguiente problema, ¿no? Regresamos adelante. Bueno, eso para que ustedes vean, digamos, el problema. Bueno, mayor cantidad de capítulos, ¿no? No solamente la primera parte, porque en el examen a veces les acostumbran poner de la segunda parte, ¿no? Bien, veamos entonces aquí el problema 4, que es la parte cinemática, ¿no? Y tenemos 4 más 4, 8 problemas, ¿no? Más o menos, ¿ya? A ver, entonces, esto vamos a sacar para acá. Esto más grande, dice, copiamos la figurita. Ahí está la figurita, muy bien. A ver, dice, dos ciclistas separados a una distancia de, se dirigen uno al encuentro del otro por vías paralelas, ¿no? De una pista recta, ¿ok? Cuando se cruzan, el más veloz ha recorrido 45 metros más que el otro. ¿Cuál es el más veloz? El que está a la derecha, ¿no? Entonces, evidentemente, este ciclista va a llegar acá, ¿no? Va a recorrer un poquito menos, su velocidad es menor, pues, ¿no? Su velocidad es mayor y va a llegar a este punto, ¿no? Lo que pasa es que este dice que ha recorrido 45 metros más, ¿no? Entonces digo, si este ciclista recorrió X, este va a recorrer pues X más 45, ¿ok? Ya está, ¿no? Entonces ya tenemos ahí la distancia recorrida por cada ciclista, ¿ya? Muy bien, ahí está. Bien, entonces acá tenemos el tiempo, ¿no? El tiempo. ¿Ya? Si los ciclistas realizan MRU, entonces tenemos acá la velocidad, la distancia y el tiempo para cada uno, ¿no? La velocidad, la distancia y el tiempo. Entonces decimos acá, ¿ya? Este que sea el ciclista 1 y este que sea el ciclista 2. Entonces decimos acá para uno, a ver, para uno. Para uno. Como me están pidiendo la distancia, ¿no? Voy a aplicar, como el tiempo es igual, voy a aplicar la formulita del tiempo, ¿no? ¿No? O sea, esa es la teoría de álgebra, ¿no? Si tienes dos ecuaciones con dos incógnitas y quieres hallar una incógnita, entonces plantea la formulita para la otra, ¿no? Para que no quieres hallar, en este caso para el tiempo, ¿no? Como el tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad, a ver, acá sería el tiempo para el ciclista 1, la distancia que recorre viene a ser X y su velocidad es 2B, ¿ok? 2B, ¿ya? Muy bien. Ahora planteamos la formulita para el ciclista 2, ¿no? Igualito, ¿no? Del tiempo, a ver, tiempo va a ser igual a distancia sobre velocidad, ¿ya? Entonces, el tiempo también aquí va a ser t, ¿sí o no? La distancia que va a recorrer va a ser x más 45. Y su velocidad, ¿cuánto es? 5b, ¿ya? 5b. Ahora, ¿qué pasa? Como este es el mismo tiempo, evidentemente, ¿no? Esta ecuación la llamamos 1 y esta ecuación la llamamos 2. Y lógicamente, como pueden apreciar, la ecuación 1 es igual a la ecuación 2, ¿sí o no? Y la ecuación 1 es x sobre 2b. Y la ecuación 2 es x más 45 sobre 5b, ¿no? Entonces puedes ver aquí claramente que este b con este b se cancela y me queda x, ¿no?
5 por X, este va a ser 5X, ¿sí o no? Y acá el 2 multiplica pues a X más 45. A ver, no tenemos 5X, acá va a ser 2 por X, 2X. Y 2 por 45, ¿cuánto es? 90. Pero ese X va a pasar acá a restar, ¿no? Igual a 90. 5X menos 2X, 3X igual a 90. El 3 a dividir, sacamos tercios. ¿Cuánto me queda? 30, pues, ¿no? 30, ¿ya? 30 metros, ¿ok? Muy bien. Entonces, pero a mí me piden D, ¿no? Me piden D. Pero de aquí, de la figura, ¿no? O sea, piden, ¿no? Piden, ¿qué cosa piden? Piden D, ¿no es cierto? D, ¿ya? Esto es lo que me piden calcular. Entonces digo, de la figura, de la figurita, ¿no? Tenemos lo siguiente, ¿no? Que D, ¿no? D a qué va a ser igual, D pues va a ser igual a X más 45, ¿sí o no? X más 45. Entonces, X más X va a ser 2X más 45, ¿ya? Tenemos entonces, a ver, 2 por X, pero X ¿cuánto vale? X vale 30, ¿no? Más 45. ¿Cuánto es? Aquí sería 60 más 45. ¿Sería cuánto? 105, ¿no? Entonces la respuesta D va a ser igual a 105 metros. ¿Ok? Muy bien. La respuesta sería la D de dedito, ¿ya? Muy bien. ¿Ok? Ahora regresamos a el siguiente problema, ¿no? Estamos en el problema 34 y como el cangrejo vamos a hacer el problema 33. Ya está la captura de pantalla, supongo, ¿no? Bien, ahí está. A ver, este es de espejos, ¿no? De espejos, a ver, ya, vamos a repasar espejos, ¿ok? Ya, para que te acuerdes de espejos. Ya supuestamente todos ustedes les dije, les recomendé que tienen que hacer todas las imágenes, ¿no? El espejo cóncavo, que tiene 5 casos, y el espejo convexo solamente tiene un caso, ¿no? ¿Sí o no? Entonces ya, haciendo caso por caso, ustedes van a dominar espejos, ¿no? Y si no, pues va a ser un poquito complicado, pues, lógicamente, ¿no? Practicar, pues hay que practicar, ¿no? Bueno, dice, un objeto colocado a 50 centímetros del vértice de un espejo esférico, ¿no? Entonces ahí te está dando la distancia del objeto al espejo, el SO, ¿no? La distancia del objeto al espejo. ¿Cuánto es? 50 centímetros, ¿ok? 50 centímetros. Produce una imagen virtual 20% más pequeña. Esto de más pequeña a veces resulta que cuando dicen más en el razonamiento matemático se refiere al 100%, ¿no? Eh, el 20% más pequeña, o sea, el 120% menor, o sea, la imagen desapareció. Bueno, en este caso debe decir menor que el objeto, se refiere acá que es 20% menor, ¿ya? Entonces, si es 20% menor, el espejo esférico produce una imagen, ¿no? HI de una altura, ¿no? Que va a ser igual al, como se ha reducido el 20%, acá debe decir 20%, menor que el objeto, nomás debe decir, ¿ya? No sé, para que se entiende esto, 20% menor, ¿no? Menor que el objeto. Entonces, si es 20% menor que el objeto, a eso se ha querido referir acá, ¿no? Entonces, la altura de la imagen va a quedar el 80% de la altura del objeto, porque se ha reducido al 20%, ¿sí o no? 20% menor. Del 100%, el 20% queda el 80%. ¿Y cuánto es el 80%? Ya sabes que este simbolito significa 1 sobre 100, ¿no? 1 sobre 100. Entonces aquí va a quedar pues 80, ¿no? Este simbolito del tanto por ciento sobre 100, ¿no? HO, aquí 0 con 0 se va, sacamos aquí mitad 4, y mitad de 10 sería 5. Entonces nos va a quedar así, ¿ah? Que la altura de la imagen va a ser los 4 quintos de la altura del objeto, ¿ya? Muy bien, ¿qué más dice? Determina la distancia de la imagen, dice, ¿no? O sea, le están pidiendo la distancia de la imagen al espejo, el SI, ¿ya? Y la distancia focal del espejo respectivamente, o sea, el foco, ¿no? La distancia focal. ¿Está bien?
Entonces hacemos lo siguiente. A ver, eh, tenemos el SO, ¿ok? Tenemos el SO. Tenemos la altura de la imagen, la altura del objeto. Entonces, para ver la distancia de la imagen, tengo que calcular la amplificación. Acuérdate que la amplificación tiene dos formulitas, ¿no? Menos SI entre SO. Para hallar el SI, el SO lo tengo, ¿no? Necesito el A. Pero el A también se puede calcular como HI sobre HO, ¿te acuerdas? Entonces calculamos primeramente la amplificación, ¿no? Vamos a calcular el A, ¿ya? El A. El A voy a calcular la amplificación, la magnificación o amplitud con esta formulita, ¿no? La altura de la imagen entre la altura del objeto, ¿ya? Entonces la en este caso va a ser, la altura de la imagen es 4/5 de HO, ¿no? Si quieres lo ponemos así, o si no lo pones los dos en el denominador. O si no, bueno, voy a hacerlo paso a paso mejor para que no haya problema, ¿ya? El HI va a ser 4/5 del HO sobre el HO, ¿sí o no? Acá le ponemos denominador 1, ya sabes, si multiplicas extremos y medios, ¿no? Entonces 1 por 4HO va a quedar 4HO, 5 por HO va a quedar pues 5HO, entonces HO con HO se cancela y la amplitud, la magnificación, ¿no? Nos sale 4/5, 4/5, ¿no? 4/5 es menor que 1, pues entonces la imagen va a ser más chica, lógicamente más chica, los 4/5 dice acá, ¿no? Y también acá sale 4/5. Ya, ahora, si ya tenemos el A, ya puedo calcular el SI, ¿sí o no? Entonces vamos a calcular ahora el SI, ¿ya? Calculamos la distancia a la imagen, ¿no? ¿Con qué formulita? Con esta, pues, ¿no? Que A va a ser igual a menos SI entre SO, ¿ya? Entonces tenemos que el A, ¿cuánto es? Los 4/5 va a ser igual a menos SI, es lo que quiero calcular, sobre el SO, que es cuánto, 50, ¿no? 50, saco quinta, 1, quinta y 50, 10, y 10 por 4, 40, ¿no? 40 va a ser igual a menos el SI, correcto, negativo, negativo, ¿no? Ahora, bueno, el SI entonces lo volteo acá y el signo también lo paso al otro lado y me va a quedar 40 centímetros, ¿no? ¿Qué significa que el SI me ha salido negativo? Esto significa que la imagen, ¿cómo es? Virtual, ¿sí o no? Vamos a ponerlo ahí. Imagen virtual, ¿ya? Virtual. Entonces, si la imagen es virtual, ojo, la imagen es virtual, ¿no? Y de menor tamaño, ¿de qué espejo estamos hablando? ¿No? Si has hecho todos los casos, estamos hablando del espejo convexo, ¿no? Que es solamente un caso, donde la imagen es virtual, derecha y de menor tamaño, ¿ya? Y entonces el foco me tiene que salir, ¿qué? Para el espejo convexo. Negativo, pues si me ve, tiene que salir negativo. A ver, vamos a ver, ¿ya? Entonces me está pidiendo la distancia focal, ¿no? Y la distancia focal. Muy bien. Bueno, la distancia focal, como ya tengo el SO, tengo el SI, entonces la distancia focal lo calculamos con la formulita de Descartes o de los focos conjugados, ¿no? Entonces vamos a calcular la distancia focal, ¿ya? Vamos a poner con azulito. Calculamos ahora la distancia focal. ¿Cómo calculamos la distancia focal? Con esta formulita, ¿no? 1 sobre F va a ser igual a 1 sobre SI, ¿no? Más, carambolas, se raya, 1 sobre CO, ¿ya? Entonces tenemos en este caso, a ver, 1 sobre la distancia focal. No te caigas, se me caen los papeles acá en mi mesa. Muy bien. 1 sobre F va a ser igual a 1 sobre SI. ¿Cuándo nos salió el SI? Menos 40. Acá tienes que ponerle el signo, pues no, menos 40. Más 1 sobre SO, que es cuánto? 50, ¿no? 50. Entonces, para que lo hagan mejor, no voy a decir más mejor, ¿no? Sino mejor, nomás se dice, ¿sí o no? Correcto, muy bien. Entonces vamos a multiplicar en cruz, ¿ya? O carita feliz, carita feliz, carita feliz, ¿no? 50 por menos 1, menos 50, más, 40 por 1, 40, y acá tenemos 40 por 50, ¿no?
40 por 50. Entonces, ahí me va a salir ¿cuánto? Aquí va a salir menos 10. Fíjate, negativo, ¿ves? 4 por 5, 20, ¿no? 20, bueno, 2000, se va, me queda menos 1 sobre 200. Entonces lo invierto, ¿sí o no? Le doy la vuelta, ¿ya? Entonces nos va a quedar que el foco va a ser igual a menos, ojo, menos 200 centímetros, ¿sí o no? Menos 200 centímetros. Evidentemente, ¿no? El espejo, este signo negativo, bueno, no me piden, pero para que ustedes estudien, el signo negativo me indica pues que el espejo es convexo, ¿no? Porque solamente en el espejo convexo el radio o el foco se toma negativo, ¿no? Muy bien, estimados alumnos. Entonces, ¿cuánto a la distancia de la imagen? Evidentemente, la respuesta acá han puesto positivo. ¿Por qué? Porque tú mides distancias positivas. El signo te dice que la imagen es virtual. ¿Sí o no? El signo ya te dice que la imagen es virtual, ¿ya? Y el foco también es negativo. El signo te dice que el espejo es convexo y la distancia es positivo. Por eso la respuesta es la A, ¿ya? La respuesta es la A, por esa razón, ¿ok? Muy bien, estimados alumnos. Tómenle captura de pantalla. ¿Alguna preguntita por ahí? Quiero poner su rayita para que lo vean bonito, para que lo vean bonito. Ahí está. Muy bien. Ya está. Mira, bebé. Ya son las 1:20. Ay, caramba. Ya sé, otra cosa. ¿No? Hasta la captura de pantalla, estimados alumnos. Muy bien, veamos el siguiente problemita. Bien, ahora es el problema número 5, ¿no? Esto de aquí es de MR. A ver, dice... un auto se mueve en la dirección del eje X, partiendo del reposo, ¿no? Partiendo del reposo. En la posición X sub 0 igual a menos 12 metros, en esta posición. O sea, este es MRV, ¿no? Si en el instante t igual a 4 segundos su velocidad es 24 metros por segundo, ¿en qué instante de tiempo pasa por el origen? Muy bien. Bien, entonces aquí vamos a colocar... en la trayectoria rectilínea, ¿no? Ahí está. Dibujo el autito, ¿no? Dibujo el autito, a ver. Un dibujo sencillo nomás, pues, ¿no? Ahí está rápidamente. Ahí está el autito, correcto. Muy bien. Ahí está. Entonces va a partir, dice, en la posición, acá, en esta posición, X sub 0, ¿no? Acá, X sub 0 igual a cuánto? A menos 12 metros, ¿no? El origen debe estar por acá, más o menos, pues, ¿no? 0, ¿no? ¿Ya? Y entonces acá tenemos que la velocidad inicial, ¿cuánto va a ser? Evidentemente va a ser 0, ¿no? Ponemos acá, la velocidad inicial va a ser igual a 0. Ojo, si parte de acá es desde el tiempo t inicial, igual a 0 segundos también, ¿no? Si en el instante t igual a 4 segundos, su velocidad es 24 metros por segundo, ¿no? Entonces vamos a ponerlo por acá, más o menos, imagino, por aquí, ¿no? Por aquí, digamos que se está moviendo de acá para acá, en una curvita colocamos el tiempo, ¿no? Ahí está. T final igual a 4 segundos, quiere decir que de 0 a 4, pues ha pasado 4 segundos, ¿no? Y su velocidad aquí, ¿no? La velocidad final, considerando de acá inicial y final, ¿cuánto es? Dice que es igual a 24 metros por segundo. Ahí está, ¿no? Correcto. ¿En qué instante de tiempo pasa por el origen? Ah, ya, ¿en qué instante de tiempo pasa por el origen? Entonces, en este caso, aquí, a ver, tengo la velocidad inicial, un dato, ¿no? Tengo la velocidad inicial, un dato, tengo el tiempo, dos datos y la velocidad final, ¿no? O sea, puedo calcular ¿qué? La aceleración, ¿ya? Vamos a calcular la aceleración, ¿ok? ¿Cuántos datos debemos tener? 3 datos en el MRV, ¿no? No tengo la distancia de aquí para acá, entonces la fórmula que no tiene la distancia, ¿cuál es? La que no tiene la distancia, la número 2, pues, ¿no? Velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo, ¿ok? La velocidad final, ¿cuánto es? 24. La velocidad inicial, cerito. La aceleración, quiero calcular y el tiempo 4 segundos. El 4 pasa a dividir el 0 y ya se anula, pues, ¿no?
6, ¿no? La aceleración va a ser igual a 6 metros por segundo al cuadrado. Muy bien. Y ahora, evidentemente, ¿no? Como me dicen acá, la velocidad inicial es igual a 0, ¿no? Aquí después y hemos calculado la aceleración, la velocidad acá 24 metros por segundo, entonces esto se trata de el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y la ecuación de la posición, ¿cómo era? ¿Se acuerdan, estimados alumnos? Posición final igual a posición inicial más velocidad inicial por el tiempo y más cuánto, más un medio de la aceleración por el tiempo elevado al cuadradito, ¿no? Entonces la posición en general, la posición final va a ser igual a la posición inicial, que me lo dieron acá, menos 12, para eso te dieron la posición inicial, la velocidad inicial 0, 0, 0, 0, entonces ya no se coloca ese término, ¿no? Y solamente colocamos aquí, pues, más, ¿no? Como este 0 se va a ir, ¿no? La velocidad inicial 0, un medio de la aceleración. ¿Cuánto es la aceleración? 6, ¿no? Por el tiempo elevado al cuadrado. O sea, la ecuación de la posición sería así, ¿no? Posición final igual a menos 12 más 6 entre 2, 3, 3t cuadrado, ¿no? Esta es la ecuación de la posición. Ahora, ¿qué me preguntan? ¿En qué instante de tiempo pasa por el origen, no? ¿No? Entonces me están preguntando aquí, ¿en qué tiempo pasa por el origen? Y si está en el origen, la posición, ¿no? Final, ¿cuánto va a ser? 0, ¿no? ¿No? Cuando pasa por el origen, ¿no? Pasa por el origen, ¿ok? Entonces, aquí tenemos la ecuación. A ver, posición final igual a menos 12 más 3t elevado al cuadrado, ¿ya? Muy bien, entonces tenemos aquí, a ver, si pasa por el origen, x vale 0, menos 12 más 3t elevado al cuadrado. Y el menos 12 pasa al otro lado a sumar, y me queda 3t cuadrado, sacando tercia de 12, 4, y raíz cuadrada de 4, ¿cuánto viene a ser? 2 segundos, ¿no? Muy bien, la respuesta, ¿dónde está? La C de casita, ¿ya? Bien, toma la captura de pantalla, a ver, rápidamente. Bueno, ya no le hago suradito, porque vamos a demorar un poquito, ¿ya? Ya, les debo 20 minutos, ¿no? Ya, les debo 20 minutos, ¿ok? Muy bien, y ahora vamos a ver el problema 32. Ya. A ver, veamos acá el problema 32, ¿no? Ahí está. Dice, el sonido producido por una fuente sonora puntual, ¿no? Acá hay una fuente sonora, ¿no? ¿Sí o no? Puntual, ahí está produciendo sonido en todas direcciones. Tiene un nivel de intensidad de 100 decibeles en un cierto punto, ¿no? A una cierta distancia entonces, ahí digamos una distancia R, ¿no? Va a tener un nivel de intensidad de 100 decibeles o decibelios, ¿no? Si la intensidad del sonido en dicho punto, o sea, acá, ¿no? Justo en este punto que estamos viendo, ¿no? La intensidad del sonido en dicho punto se triplica, determine el nivel de... A ver. Si la intensidad del sonido en dicho punto se triplica, determine el nivel de intensidad, dice, ¿no? Ya. Bueno, en este caso, aquí va a haber una potencia, pues, ¿no? Una potencia P de la fuente puntual de sonido. Pero entonces acá esta fuente va a aumentar su potencia, pues, ¿no? Para que esta intensidad se triplique. Entonces, el caso 1 sería así, ¿no? El caso 1, a ver, el caso 1 tenemos de que acá hay una I, ¿no? Una I. Y en el caso 2 la I se va a triplicar, ¿no? Evidentemente la potencia también va a aumentar, pero no sabemos cuánto, ¿no? Aquí vamos a poner entonces una potencia 1, ¿no? Un R, no, el R va a ser el mismo, porque dice, si la intensidad del sonido en dicho punto se triplica, o sea, si quiero hacer un dibujito, puedo hacerlo así, ¿no? Correcto, ¿no? O sea, el mismo punto, porque en dicho punto dice, ¿no? Eso significa que la distancia va a ser la misma, solo que en este caso, ¿no? Aquí, para que el nivel, para que la intensidad del sonido se triplique, evidentemente
la potencia tiene que ser mayor, una potencia P sub 2, ¿sí o no? ¿Entendido? Y acá, pues, nos están pidiendo cuánto será el nivel de intensidad, ¿no? En este 2, vamos a poner mejor, no X, sino 2, ¿ya? En esta posición 2, ¿cuánto es el nivel de intensidad, no? Entonces, el nivel de intensidad del sonido es igual a que 10 veces el logaritmo de la intensidad del sonido entre la intensidad mínima audible, ¿no? En este caso, el nivel de intensidad del sonido es 100 decibeles, ¿no? Es igual a 10 veces el logaritmo de I entre la intensidad mínima audible, que es perdón, disculpe ya, 10 a la menos 12, ¿no? 10 a la menos 12. Y entre 10 a la menos 12, ¿no? Watt por metro cuadrado. Bueno, acá se va un 0,0 y nos va a quedar aquí 10, ¿no? Va a ser igual al logaritmo de este número y sobre 10 a la menos 12, ¿en base qué? En base 10, ¿sí o no? En base 10, ¿ya? Entonces, 10 a la 10 hacia el número, ¿no? Siguiendo esto, el logaritmo de un número n en base b es igual a x y solo si la base elevado al logaritmo es igual al número. El logaritmo acá es 10. Entonces, la base es 10. Entonces, 10 a la 10 es igual al número, que va a ser i sobre 10 a la menos 12, ¿no? Lo tenemos utilizando aquí la definición del logaritmo. 10 a la 10 va a ser el número, que es i sobre 10 a la menos 12. Este 10 a la menos 12 pasa acá a multiplicar, ¿no? Entonces va a quedar ahí i 10 a la 10. Vamos a hacerlo acá arriba, ¿ya? Ya. Entonces tenemos de que 10 a la menos 12 pasa a multiplicar al 10 a la 10, ¿no? O sea, la intensidad del sonido va a ser 10 por 10 a la menos 12. O sea, 10 a la 10, perdón. 10 a la 10 por 10 a la menos 12, eso me va a quedar 10 a la menos 2. Ahora, ahora voy a ver la segunda situación, ¿no? En la segunda situación también aplicamos el nivel de intensidad del sonido, ¿no? Que es igual a 10 veces el logaritmo de la intensidad del sonido entre la intensidad mínima audible, ¿no? En este caso, ¿no? B2 va a ser igual a 10 veces el logaritmo de la intensidad, pero ahora la intensidad va a ser el triple, ¿no? Entonces pones 3i, pues sobre i sub 0, pero i sub 0 es la intensidad mínima audible, que es 10 a la menos 12. Y acá solamente tenemos que reemplazar el i, ¿no? Que ya lo calculamos acá, 10 a la menos 2 watt por metro cuadrado, ¿no? Acuérdate que es potencia sobre área, ¿sí o no? Entonces 10 veces el logaritmo, y acá tenemos de que 3 veces i, pero el i es 10 a la menos 2, ¿no? 10 a la menos 2, ¿ok? Y este 10 a la menos 12 va a pasar al numerador como 10 a la 12, ¿sí o no? 10 a la 12. Entonces, ¿cuánto va a quedar esto? A ver, vamos a ver cuánto va a quedar. A ver, entonces aquí lo hacemos bonito. Tenemos que el nivel de intensidad del sonido 2 va a ser 10, el logaritmo de, a ver, aquí va a quedar 3 por 10 a la 10, ¿sí o no? 10 a la 10. Muy bien. Ya. Bueno, entonces aquí, esto de aquí ahora tenemos que, acuérdate que el logaritmo de un producto va a ser el logaritmo de una suma, ¿no? Entonces B2 va a ser igual a 10 y aquí va a quedar así, ¿no? El logaritmo de 3, ¿no? Logaritmo de 3 más el logaritmo de 10 elevado a la 10, ¿ok? Bien, entonces tenemos que B2 va a ser igual a 10. Acá tenemos el logaritmo de 3 más, a ver, ¿y logaritmo de 10 cuánto es? Bueno, logaritmo de 10 es igual a 1, logaritmo de la base, ¿no? 1. Entonces aquí vamos a multiplicar por 10, simplemente 10 veces el logaritmo de 3 más 10, ¿ok? ¿Y cuánto es el logaritmo de 3? 0,48, ¿no? 0,48. A ver, multipliquemos 10 por 0,48 y va a quedar ahí 4,8, ¿no? Más 10, ¿cuánto sería?
sería pues 14, ¿no? 14,8, ¿no? ¿Dónde está? Por ahí debe estar. A ver, vamos a buscarlo. 14,8, ¿qué? Decibeles, ¿no? O decibelios. Ahí está. Vamos a buscar la respuesta. A ver. 14. No hay, ¿no? Entonces, aquí, por ahí he cometido un error de repente. A ver, vamos a ver dónde está el error, ¿verdad? A ver, acá sería logaritmo 1, entonces acá más 10, ¿no? Muy bien. 10 veces, acá tenemos 10 veces el logaritmo de 3, ahí está 0,48 por 10, 4,8, 14,8, sale, ¿no? Logaritmo de 3, 0,48. A ver, a ver, a ver. A ver, vamos a ver dónde está el error. Problema 32, ¿no? A ver, vamos a ver si se han equivocado de repente. Tanto. A 10. Después 10. Está bien. Pero 10 a la 10. Ya, 10 a la 10. Entonces, esto. Ah, perdón, acá, acá está el error, ¿verdad? Acá está el error. Acá está. Acá este no es 1, estimados alumnos. ¿Cuánto es esto? Como acá tenemos, bueno, el logaritmo de la base es igual a 10, por eso es muy rápido. O sea, el logaritmo de 10 en base 10, este es 1, pues, ¿no? Pero este es el logaritmo de 10 elevado a la 10. Entonces, este exponente de aquí tiene que bajar acá, pues, ¿sí o no? Ahora sí. Entonces, b sub 2 va a ser igual a 10. Acá tenemos el logaritmo de 3, que es ¿cuánto? 0,48, ¿no? 0,48. Y acá sí va a quedar 10, el logaritmo de 10 en base 10, pues, ¿no? Que no se escribe. Y esto es igual a 1. Entonces, esto va a quedar así, pues, ¿no? A ver, el nivel de intensidad del sonido 2 va a ser 10 por, acá tenemos 0,48 más 10, ¿no? Más 10. Ahora sí. Ya, ahí estaba el error, pues, estimados alumnos. Entonces tenemos que B sub 2 va a ser igual, aquí va a quedar 10 y aquí va a quedar pues 10,48, ¿no? 10,48 por 10, ¿cuánto será? ¿No? 104, pues, ¿no? 104,8 decibeles. Ahora sí, 104. ¿Cuál es? Respuesta a la C de casita. ¿Ok? Ahí está, tomo la captura de pantalla y continuamos, ¿ya? Veamos. Espérenme unos segunditos, ¿no? Unos segunditos. Ya, a ver, ya está copiado, ¿no? A ver, veamos entonces ahora, vamos a regresar
A ver, veamos aquí. La alergia está que me molestaba. Bueno, tomo pastilla para la alergia, me vuelvo zombie. Entonces no tomo pastilla para la alergia. Ah, este problemita. En el movimiento armónico simple de una partícula, la amplitud de oscilación es A, dice, ¿no? Y tiene un periodo de oscilación de 18 segundos. Bueno, este es problema ya de nivel 3, me parece. ¿Ah? A ver, vamos a ver. Bien, entonces me imagino, ¿no? Voy a colocar aquí el movimiento armónico simple, ahí está. Y aquí vamos a sacar un bloquecito que se está moviendo. A ver, veamos, lo vamos a reducir. Ahí está, digamos, ahí está. Bueno, ahí tenemos la posición de equilibrio, digamos, ¿no? Más o menos ahí. A ver, chico. Ahí está. ¿Ya? Entonces, acá tenemos la posición de equilibrio. Vamos a poner el resorte aquí, el resorte. Muy bien. Ahí está el resortito. Muy bien. Esto de acá es la posición de equilibrio, ¿no? Ahí está. Ponemos aquí la posición de equilibrio. Muy bien. A ver, vamos a poner el bonito este mejor. Dice acá el periodo de oscilación es 18 segundos, ¿no? El periodo de oscilación es 18 segundos, ¿ok? Ya, calcula el menor tiempo que emplea la partícula oscilante en ir desde la posición x igual a más a medios, o sea, la mitad de la amplitud, hasta x igual a menos a medios, o sea, primero va a ir para un lado y después para otro lado, ¿no? Acá digamos que sea la amplitud, ¿ya? Todo esto es la amplitud, ¿no? La amplitud positiva, pues, ¿no? Correcto, esta es la más amplitud, ¿no? De aquí hasta acá. Eh, y acá tenemos la amplitud cuando regresa, ¿no? O sea, a ver, aquí le hemos puesto 1, 2, 3, 4. Bueno, por acá, ¿no? O sea, ahí vamos. Más o menos, ¿ya? Entonces aquí tenemos la menos amplitud, ¿no? Hasta acá sería la más amplitud, ¿correcto? ¿Ya? Ahí está. Bien, el resorte acá está completamente estirado, pues, ¿no? Aquí va a estar completamente estirado, ¿ya? Ahí. Y acá completamente comprimido, pues, ¿no? Muy bien, pero en este caso me está diciendo lo siguiente, ¿no? Me está diciendo lo siguiente. A ver, que el bloque, ojo, el bloque, ¿no? Está en más a medios, aquí. Aquí sería más a medios, ¿sí o no? Más a medios, ¿está bien? Más a medios. Y aquí va a estar en la mitad menos a medios. Entonces, de primera intención, ¿no? Evidentemente, si aquí esta es la posición de equilibrio y acá es la mitad de A y acá la otra mitad de A, esto es A, dirás, pues, ¿no? Entonces, como el periodo, hemos visto en la teoría que en un periodo la masa recorre 4A, entonces, como el periodo es 18, entonces, para que recorra un A, pues va a ser sobre 4, ¿no? ¿Sí o no? Son 4A, ¿no? Y 18 entre 4, ¿cuánto es? 4,5. Y hay una respuesta 4,5. Pero no, pues, porque en este caso, aquí, como la velocidad acá es cero, donde se va a soltar, ¿te acuerdas? ¿No? Aquí en el extremo se lo suelta, la velocidad acá es cero, ¿no? El K por ahí que lo jala para la izquierda, ¿no? A la masa lo jala para la izquierda y cuando viene por acá, como el K por X va reduciéndose, acá tiene mayor velocidad, pero cuando está acá y pasa al otro lado, el resorte está comprimido y lo va deteniendo. Entonces, pues el tiempo no es constante. ¿Sí o no? El tiempo no es constante. Porque aquí ya lo va a detener el resorte a la masa, ¿sí o no? Entonces, no es constante. Pues. Entonces, tenemos que utilizar otra técnica para poder decir, pues,
¿no? Para poder ver en qué tiempo se va de más A hasta menos A. Se va de más A medios hasta menos A medios. ¿Entendido? Muy bien. Entonces, decimos, sabemos, ¿no? Sabemos de que la ecuación de la posición, a ver, decimos acá, de la ecuación de la posición, ¿no? De la ecuación de la posición tenemos lo siguiente, ¿no? X es igual a la amplitud por el coseno de omega t más un ángulo θ, digamos, ¿ya? Esta es la fase inicial, ¿no? Entonces, en este caso, pues, sabemos que omega, ¿a qué es igual a omega? 2pi sobre el periodo, ¿no? ¿Está bien? Entonces tenemos acá, a ver, sabemos que omega, pues la frecuencia angular es 2pi por la frecuencia o 2pi sobre el periodo, ¿no? Entonces la ecuación quedaría así, ¿ah? X es igual a A por el coseno de 2pi sobre el periodo por t, ¿no? Más teta. Pero el periodo es igual a ¿qué? El periodo es igual a 18, ¿no? Entonces, como el periodo es 18, 2 entre 18, ¿cuánto va a ser? Un noveno, ¿no? Entonces, X va a ser igual a A por el coseno, ¿no? Pongo 18 acá, le saco la mitad, ¿no? Va a ser pi noveno, ¿no? Pi novenos más, vamos a poner todo mejor para que puedan estudiar, ¿ya? A ver, 2pi sobre el periodo que es 18 por t más un cierto angulito teta. ¿Ok? Muy bien. Entonces, entonces, acá vamos a decir, a ver, para el móvil se va a mover desde aquí, ¿no? Desde aquí, en un tiempo t sub 0, hasta acá en un tiempo final, ¿no? Quiero hallar este tiempo. ¿Está bien? Entonces, para t sub 0 está en la posición a medios, ¿sí o no? Que serían las condiciones iniciales. ¿Está bien o no? ¿No? Entonces decimos acá, para t sub 0 igual a 0, pues, ¿no? Acá. Nosotros vamos a calcular desde aquí, ¿no? Que nos ponemos 0 segundos, hasta acá, cuando está en la posición a medio, que sería un tiempo final. ¿Está bien? Entonces, para t igual a 0, entonces, ¿no? Para t igual a 0. Entonces decimos acá, a ver, entonces decimos para t inicial igual a 0 segundos. A ver, entonces la formulita, ¿cuánto? Para 0 segundos está en la posición, ¿no? La elongación va a ser más a medios, ¿sí o no? Acá, a medios, ¿ya? Entonces en la ecuación lo ponemos acá. X va a ser igual a medios. ¿Está bien? Esto va a ser igual a la amplitud por el coseno de 2, ya, acá quedó pi novenos, ¿sí o no? Sacando mitad, pi novenos, ¿ya? Pi novenos, pero el tiempo va a ser 0, más teta, ¿no? Y como el tiempo es 0, todo esto se hace 0, ¿está bien? Y A con A se va, y me queda acá un medio, ¿no? Y esto va a ser igual a coseno de teta. ¿Y de qué ángulo estamos hablando? El coseno de qué ángulo es un medio, de 60 grados. Y ya tenemos teta, mira ahí, ya tenemos teta. Muy bien, ahora decimos acá, a ver, continuamos por acá, ¿ya? Bueno, esto lo voy a borrar, porque ustedes ya saben que omega es pi medio, ¿no? Aquí. Ahora decimos acá, ya. Ahora, ya, perdón. Vamos a ver la ecuación, ¿no? 60 grados, 60 grados, ¿no? Lo pasamos a radianes y va a ser pi tercios, ¿no? Porque pi es 180, entre 360, ¿sí o no? Pi tercios, ¿está bien? En radianes, ¿no? Esto está en radianes. Entonces la ecuación sería así, pues, ¿no? X, ¿no? X va a ser igual a por el coseno, este quedó pi novenos, ¿no? Pi novenos de t más cuánto, más 60 grados. Ahí está, sería la ecuación, ¿no? Perdón, pi tercios, ¿no? 60 está bien, pero en radianes sería pi tercios, ¿no? Pi tercios, ¿ok? Ahora, para t final, ¿no?
para t final, ¿ya? Entonces decimos acá, ahora para, ¿no? T final, eso es lo que quiero calcular, ¿sí o no? T final en la posición X igual a cuánto, menos A medios. Entonces aquí en la ecuación le pongo pues menos A medios, ¿no? Menos A medios igual a A por el coseno de pi novenos más T, perdón, pi novenos T, ¿no? Pi novenos T más pi tercios, ¿ok? Ya está. Entonces, ¿qué pasa con A? Se cancela. Y nos va a quedar así, mira, ve, coseno de pi novenos T más pi tercios. ¿Igual a cuánto? Igual acá me quedó un medio. Muy bien. Ahora esta es una ecuación trigonométrica, ¿no? Ya ustedes saben trigonometría mejor que yo, creo, ¿no? ¿Sí o no? Ya. Entonces va a decir, de un medio, perdón, menos, falta el signo negativo, menos un medio. El valor principal, el coseno de menos un medio, coseno de menos un medio, ¿cuánto es? 120, ¿no? ¿El coseno de cuánto? De 120, ¿sí o no? ¿Correcto? Bien, entonces el valor principal ahí va a ser 120, ¿no? El valor principal aquí va a ser 120 grados decimales, ¿no? Ahora, esto lo vamos a pasar a radianes, ¿ya? A ver, ¿cómo lo pasamos a radianes? A ver, sabemos de que pi, ¿no? Pi, ¿cuánto es? 180 grados bolita, ¿no? Ponemos la bolita abajo, pues bolita con bolita se va, 0 con 0 también. Sacamos, ¿qué? Sacamos aquí sexta, ¿no? Sexta de 12 es 3 y sexta de 18 es 2, ¿no? 2. Entonces, 120 grados va a ser equivalente a 3 pi medios, ¿sí o no? 3 pi medios, ¿ya? Ahí tenemos ya el valor principal, ¿ya? 3 pi medios, ¿correcto? Perdón. ¿Qué sacamos? Sacamos sexta, ¿no? Ay, carajo, puedo hacerlo rápido. Sexta. Acá, sexta de 12 es 2. Y sexta de 18 es 3, al revés estoy haciendo. Sexta de 18 es 3, porque 3 por 6 es 18. 2 pi tercios. Ahora sí, 2 pi tercios, ¿ya? O sea, 120 grados sexagesimal equivale a 2 pi tercios radianes, pues, ¿no? 2 pi tercios radianes, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿cómo es la solución, ¿no? Para el coseno. ¿Se acuerdan cómo era? A ver, vamos a ver. Entonces tenemos aquí así, ¿no? Vamos a poner la ecuación, ¿ya? Vamos a ponerlo por acá. Aquí, el coseno, ¿no? La ecuación acá sería así, ¿no? De esta ecuación, ¿ya? De esta ecuación. Voy a volver a repetir. El coseno, a ver, ya tenemos el valor principal, ¿no? El coseno de pi novenos t más pi tercios, ¿no? Pi tercios. Qué bonito, ¿ya? Pi tercios es igual a cuánto? Menos un medio, ¿no? Entonces el conjunto solución sería, ¿no? Cuando es coseno, este es el ángulo, ¿no? Tenemos que pi novenos t más pi tercios, ¿no? Era 2, ¿no? 2n pi, ¿sí o no? Más el valor principal, que en este caso, ¿cuánto es? Acá está, 2 pi tercios, ¿no? No tenemos pi novenos de t, la solución, ¿sí o no? 2n pi más el valor principal que nos sale 2 tercios de pi. ¿Está bien? 2 tercios de pi. 2 tercios de pi. Entonces, según sea n, tenemos los valores, ¿sí o no? Entonces, el menor dice, el menor valor va a ser cuando n vale 0, ¿no? Entonces decimos acá, t mínimo, porque me piden el tiempo mínimo, ¿no? T mínimo se da cuando
el primer valor, ¿no? El primer valor es cuando n es igual a 0, ¿no? Según sea n, pues n va a ser 0, 1, 2, 3, y me va a salir todos los ángulos, ¿sí o no? Que cumple con esta ecuación trigonométrica, ¿no? Entonces, cuando n vale 0, ¿no? Entonces va a quedar así, ¿ah? A ver cómo va a quedar. Aquí va a quedar pi novenos de t más pi tercios. Aquí va a ser n, perdón, 2n, 2 por 0 pi, ¿no? Más 2 tercios de pi, ¿no? Entonces, por 0 esto se va, ¿no? Y bueno, ya no está este término, entonces ahora se va a pi, ¿no? Se va a pi. Entonces va a quedar t sobre 9, va a ser igual a 2 tercios, y aquí un tercio va a pasar a restar, ¿no? Entonces tenemos de que t sobre 9 va a ser igual a, sería 2 menos un tercio, sería un tercio, ¿no? El 9 va a pasar a dividir 9 entre 3, ¿no? Y nos va a quedar aquí, ¿cuánto? 3 segundos, ¿no? 3 segundos va a ser el tiempo mínimo, ¿ok? Y esta sería la respuesta, pues, estimados alumnos, ¿ya? Un poquito de ecuaciones trigonométricas para que repasen. Ahí está, lo voy a ver un poquito. Ahí está. Entonces la respuesta acá sería la A de avioncito, ¿ya? Bien, tomen la captura de pantalla, ¿no? Y veamos el siguiente problema. Ya está, ¿no? Ya a la 1, a la 2, a la 3. Regresamos. Vamos a regresar. Repase un poquito de ecuaciones trigonométricas. Y ahora vamos a ver el problemita número 7. Falta el 6, ¿no? Ya el 6 está más adelante, me parece. A ver, veamos. Dice, en un partido de fútbol, ¿no? El arquero da un puntapié a la pelota que está en reposo en el gras, ¿no? Si a la pelota se le comunica una velocidad de 50 metros por segundo y un ángulo de elevación de 37 grados respecto a la horizontal, vamos a buscar aquí la horizontal, ahí está, sacamos acá una pelotita, ahí está la pelotita, lo vamos a reducir, ahí está. Entonces, la pelota, aquí se le da un puntapié, ¿no? Se le va a comunicar una cierta velocidad, ¿no? ¿De cuánto dice? De 50 metros por segundo. Ahí está, ¿no? 50 metros por segundo sería la velocidad, digamos, inicial, ¿no? De sub 0, lo que se le comunica. El ángulo es 37 grados, ¿no? 37 grados, y la pelota pues va a realizar una trayectoria parabólica, pues, ¿no? ¿Sí o no? Así, venir por acá, por acá, por acá, por acá, y va a caer acá la pelotita, ¿no? Digamos que ahora está la pelota aquí, ya, acá, ya está. Determina el alcance horizontal de la pelota cuando llega al gras por primera vez. Bueno, dice por primera vez porque va a rebotar, ¿no? Bueno, tienes que imaginarte, ¿por qué dice primera vez? Ahí está, la distancia, ¿no? Entonces, en este caso, puedes utilizar esta formulita, ¿ya? Porque aquí esta es la única fórmula que yo utilizo en el movimiento parabólico de caída libre o movimiento en dos dimensiones, porque las otras solamente lo hago por el principio de independencia de los movimientos, ¿no? El movimiento parabólico es la unión de un MRU horizontal y de un movimiento MRV o caída libre vertical, ¿no? Entonces, la distancia va a ser la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo de lanzamiento, que en este caso es 37 grados, ¿no? Sobre la aceleración de la gravedad, ¿ya? Entonces, velocidad inicial al cuadrado, y el seno de 2 teta va a ser 2 veces el seno de teta, el seno del ángulo doble, ¿te acuerdas? ¿No? Por el coseno de teta, ¿no? Sobre la aceleración de la gravedad, ¿ya?
Entonces la rapidez de lanzamiento es 50 al cuadrado por 2 seno de 37 por el coseno de 37, ¿ya? Sobre la aceleración de la gravedad, que es igual a 10, ¿no? Entonces aquí pues va a quedar 50 al cuadrado, va a ser 2500, ¿no? Por 2, ahí está por este 2, dejémoslo ahí, ¿no? Seno de 37, a ver, vamos a, seno de 37 va a ser 3 quintos, quinto en el denominador, coseno de 37, 4 quintos, está bien, y acá hay 10, ¿no? Bueno, una bolita con una bolita se cancela, 5 por 5, 25, 25ava, ¿y cuánto me queda? 10, pues, ¿no? ¿Está bien? Entonces sería 2 por 3, 6, 6 por 4, 24, por 10, 240, ¿no? Entonces la distancia que va a alcanzar es 240 metros. La respuesta sería la C de casita, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver, les debo 20 minutos, creo, ¿no? Vamos a continuar, a ver, ¿ya? Ahí está. Bueno, en este caso esto es electromagnetismo, ¿no? Entonces vamos a repasar un poquito de electromagnetismo, ¿ya? Dice, una bobina de 20 espiras, ¿no? Una bobina de 20 espiras, correcto. A ver, vamos a pasar esto por acá. Una bobina de 20 espiras idénticas se mueve con una rapidez constante, ¿no? De tal manera que su área transversal, mientras ingresa al campo magnético, varía con el tiempo, según la gráfica mostrada, ¿no? Entonces, aquí estás viendo en la gráfica, para, para el tiempo t igual a 0, ¿no? Para el tiempo t igual a 0, el área también va a ser 0, ¿no? Entonces decimos acá, a ver, el área inicial es igual a 0 para el tiempo inicial igual a 0 segundos. ¿Qué más me dice la gráfica? Para un tiempo, dice acá, de 0,2 segundos, el área va a ser 0,1 metro cuadrado, ¿sí o no? Entonces tenemos que el área final va a ser igual a 0,1 metro cuadrado para el tiempo final, igual a cuánto, a 0,2 segundos, ¿ok? Ya está, muy bien, 0,2 segundos. ¿Qué más dice? Eh, ¿Cuál es la fuente de fuerza electromotriz inducida, o sea, voltaje inducido media, en la bobina mientras ingresa al campo magnético, ¿no? Entonces me están pidiendo el voltaje inducido. ¿Cómo se calcula el voltaje inducido? Por Faraday, ¿no? Por Faraday, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dice Faraday? Dice que el voltaje inducido, ¿no? En un circuito cerrado de bobina va a ser la rapidez con que varía el flujo magnético que atraviesa el área, ¿no? Sobre la variación del tiempo, pues, ¿no? ¿Está bien? Ahora, el flujo magnético, como entra perpendicularmente, ¿no? Acá tenemos que el campo magnético está entrando en forma perpendicular, ¿no? Y la velocidad se está moviendo en el eje, pues, en el plano. Entonces el ángulo va a ser, pues, el ángulo que va a formar la línea de flujo con la normal es 0, ¿no? Y coseno de 0 es igual a 1, o sea, queda B por A simplemente, ¿no? ¿Te acuerdas? Queda B por A, ¿ya? B por A. Entonces, una manera de hacer variar el flujo es variando el área, ¿no? Y otra variando el campo magnético. Entonces, la variación de flujo, en este caso está variando el área, como vemos acá, ¿no? Entonces va a ser el campo magnético por la variación del área. Entonces la formulita quedaría así, pues, ¿no? Menos n, ¿no? Por variación de flujo. Pero la variación de flujo es el campo por la variación del área sobre la variación del tiempo, ¿sí o no? Sobre la variación del tiempo, ¿ya? Entonces aplicamos la formulita, pues E, la fuerza electromotriz inducida va a ser menos N
por B por variación del área, ¿no? Variación del área sobre la variación del tiempo, ¿ya? A ver, la fuerza de la electromotriz inducida va a ser menos N. ¿Cuántas espiras son? 20 espiras. El campo magnético está acá, mira, acá está el campo magnético, ¿no? 30 militesla. Acuérdate que mili significa 10 a la menos 3, 3 por 10 a la menos 3, por la variación del área, que viene a ser el área final menos el área inicial, ¿no? Entonces ahí vamos a poner área final menos el área inicial sobre la variación del tiempo, que viene a ser tiempo final menos el tiempo inicial, ¿no? Entonces lo hacemos por acá, ¿ya? Continuamos por aquí, a ver, podemos poner una rayita por acá, ya está. Entonces, la fuerza electromotriz inducida o voltaje inducido, ¿no? Va a ser igual a menos, a ver, ¿cuánto queda acá? 2 por 3, 6, ¿ya? 6. Acá hay una bolita sería 10 al cuadrado. Con 10 a la menos 3, ahí va a quedar 10 a la menos 1, ¿no? El área final es 0,1 metro cuadrado, ¿no? 0,1. El área inicial, ¿cuánto es el área inicial? El área inicial es 0, pues, ¿no? Menos 0, ¿está bien? El tiempo final es 0,2 segundos y el tiempo inicial es 0, ¿no? Entonces aquí va a quedar E, va a ser igual a menos 6 por 10 a la menos 1. En el numerador va a quedar 0,1, ¿no? Y en el denominador queda 0,2, ¿no? Un decimal se anulan, pues, ¿no? O sea, se borra la coma decimal, ¿te acuerdas? ¿No? Para dividir decimales, ¿sí? Entonces aquí va a quedar 1 sobre 2, ¿está bien? 1 sobre 2. Entonces, pues ese voltaje va a ser 6 entre 2, va a ser 3, ¿no? 3 por 10 a la menos 1. ¿Cuánto viene a ser 10 a la menos 1 sobre 10? O sea, menos 0,3 volt. Pero el signo negativo solamente me hace recordar que el flujo magnético inducido se opone al flujo magnético que lo dio origen, que es este de acá, ¿no? O sea, en la respuesta vas a ponerlo positivo siempre, ¿ya? 0,3 volt, ¿no? Entonces la respuesta sería la B de bueno, ¿ya? Muy bien, ¿alguna pregunta por ahí? ¿Duda? Muy bien, vamos a ver ahora el siguiente problemita. A ver, tenemos el problema 8, falta el 6, ¿no? Por ahí debe estar el 6, ¿ya? Ya metí, no sé dónde. ¿Qué ha pasado? A ver, bueno, dice acá. Un volante de aceleración angular constante, ¿no? A ver, vamos a poner los datos. El volante tiene una aceleración angular de 2 radianes por segundo al cuadrado, ¿no? Gira un ángulo de 100 radianes. Gira un ángulo de 100 radianes, dices de 100 radianes, en un tiempo de 5 segundos, ¿no? Correcto. Ahora nos pregunta, ¿cuánto tiempo estuvo en movimiento antes del intervalo de tiempo de estos 5 segundos? Debe decir de esos 5 segundos, ¿no? Para que se entienda. ¿Cuánto tiempo estuvo en movimiento antes del intervalo de tiempo de esos 5? De eso debe decir acá, ¿ya? Para que se entienda. De esos 5 segundos. O sea que el volante ha estado moviéndose, pues, ¿no? Y está girando ese ángulo en 5 segundos. ¿Está bien? Entonces, me pregunta, ¿cuánto tiempo estuvo en movimiento? Entonces, a ver, tenemos aquí la aceleración angular. A ver, sería así, ¿no? La aceleración angular, 2 radianes por segundo al cuadrado. ¿Entendido? ¿Cuánto tiempo estuve en movimiento antes del intervalo de tiempo de 5 segundos si partió de reposo? Allá, entonces tenemos que la velocidad angular inicial va a ser igual a 0 porque partió de reposo. Y como quiero calcular este tiempo, ¿no? Este tiempo, entonces necesito pues
la velocidad angular final, ¿sí o no? Si tengo la velocidad angular final, tendría 1, 2, 3 datos y el problema resuelto. Entonces, para eso me han dado este dato, ¿no? Este dato. A ver, ¿cuál sería la ecuación de la posición, no? A ver, ecuación de la posición. Esto va a ser más sencillo si utilizo la ecuación de la posición. La ecuación de la posición para el movimiento circular uniformemente variado va a ser posición final igual a posición inicial más velocidad angular, ¿no? Inicial por el tiempo más un medio de la aceleración angular por el tiempo elevado al cuadrado, ¿ya? Entonces, el ángulo de giro ha sido 100, ¿no? 100 radianes, ¿no? 100 radianes, ¿ok? Eh, como ha girado esos 100 radianes, no solamente esto de acá nada más, ¿ya? ¿No? Esos 100 radianes, entonces se considera que no hay posición, no hay ángulo inicial, pues se está girando 100 radianes en 5 segundos, ¿no? Entonces, el ángulo inicial le pongo 0. Esta sería la velocidad angular, ¿no? Inicial, ¿no? La velocidad angular, ¿no? Doble por el tiempo que es 5, más un medio de la aceleración angular, que es 2, por el tiempo, que viene a ser 5 elevado al cuadrado, ¿no? Entonces aquí se van los patitos y va a quedar 5 por 5, 25, ¿no? Acá, 25 que va a pasar a restar. 100 menos 25 va a ser igual a W por 5, ¿está bien? Entonces aquí va a quedar 75 entre 5 igual a la velocidad angular, ¿no? ¿Y cuánto queda? Pues va a quedar 15 radianes por segundo, que sería la velocidad angular inicial para este movimiento, ¿sí o no? Para esta rotación de 100 radianes, ¿está bien? Pero como me pregunta cuánto tiempo estuvo de movimiento antes de este intervalo de tiempo, entonces esta velocidad de doble viene a ser la velocidad angular final, porque antes de este tiempo, antes de los 5 segundos, bueno, entonces aquí hay una velocidad angular inicial que viene a ser igual a la velocidad angular final. Entonces, la velocidad angular final para este movimiento, ¿cuánto es? Pues esos 15, ¿no? Correcto, va a ser igual a 15 radianes por segundo, porque me dice antes de esos 5 segundos, ¿no? Entonces esta velocidad angular inicial es la velocidad angular final, ¿no? Acá, 15 radianes por segundo, ¿ok? Y acá pues ya tengo los 3 datos, ¿no? 1, 2, 3 datos. ¿Qué es lo que no tengo? No tengo la distancia, o sea, el ángulo de giro. ¿Y cuál es la formulita que no tiene el ángulo de giro? ¿No? O como la distancia, la número 2, pues, ¿no te acuerdas? ¿Sí o no? A ver, sería velocidad angular final igual a velocidad angular inicial más aceleración angular por el tiempo, ¿ya? La velocidad angular final, ¿cuánto es? 15. La velocidad angular inicial es 0, ¿no? La aceleración angular es 2 por el tiempo. Entonces, del 0 no hace nada. 15 entre 2 va a ser igual al tiempo. Entonces, ese tiempo va a ser 7,5 segundos. ¿Ok? Ahí está. La respuesta sería la A diagnóstico. También este problema está bonito para pensar un poquito, ¿no? Ya está. Póngale captura de pantalla. Pregunta por ahí. ¿Ya? Y vamos a ver el problemita 30, ¿no? Que también nos va a hacer repasar. A ver, aquí, ya, a la 1, a la 2, a la 3, ya está. Bueno, ahí tenemos el problema 30, ¿ok? Que me disculpe la señorita tutora, que debe estar con hambre la señorita, ¿no? Así como hambre ahorita. Pero ahí la terminamos, ¿ya? Muy bien, dice, en la figura el imán de barra se aleja de una espira circular. Mira el imancito, este es el polo norte, pues el que está pintadito es el polo norte, ¿no? Entonces, aquí lo he dibujado acá, ¿ya? Muy bien. Entonces, en el polo norte, la línea de inducción son saliendo del polo norte, ¿sí o no?
Entonces aquí tenemos una línea de inducción que está saliendo, entra a esta espira, pero a esta espira, digamos, no lo penetra, ¿no? Ahí está, ¿ya? Y se va para acá, así. A ver, vamos a comenzar por aquí. Ahí está, ¿no? Otra línea entra por aquí, ¿no? Entra a esta espira, entra a esta espira, acá, por aquí, ¿no? Ahí está. Otra línea viene por acá, entra acá y también entra acá. ¿Sí? Abajo también hacemos lo mismo, ¿no? Entonces ya te estás dando cuenta, pues. Si el imán se está alejando, si el imán lo pongo un instante que no se mueva, entonces la espira se está alejando. Es lo mismo, ¿sí o no? ¿Está bien? Es como si la espira se estuviese alejando. Tiene otra línea de inducción magnética por acá, ¿no? Ya está. Bueno, viene una tercera por aquí, ya por aquí, más o menos. Y así la atraviesa, ¿no? Entonces, dice, el flujo magnético a través de la espira disminuye, ¿qué será? ¿Verdad? Verdadero, ¿no? Está disminuyendo, ¿no? Vuelvo a repetir, ¿no? Si el imán se aleja, si mantenemos el imán en reposo, es como si la espira se estuviese alejando, ¿sí o no? Entonces, si la espira se está alejando, el flujo magnético está disminuyendo porque menos línea de inducción lo atraviesa, mira, cuando está más lejos, ¿no? Ahora, entonces, es verdadero, ¿ya? Ahí la primera es verdadera, ¿no? El flujo magnético a través de la espira disminuye, verdadero. El flujo magnético a través de la espira es entrante respecto del observador, claro. El flujo magnético, aquí la pregunta debe ser, bueno, verdadero, pues el flujo magnético del exterior eh, es entrante, dice, ¿no? Entonces, aquí tenemos que recordar, pues, la ley de Lenz, ¿no? La ley de Lenz dice, si el flujo magnético exterior aumenta, el flujo magnético inducido tiene el mismo sentido, perdón, sentido contrario. Y si el flujo magnético exterior disminuye, aló, dime, hijita, dime, ¿alguna preguntita? Si el flujo magnético exterior disminuye, el flujo magnético inducido tiene pues el mismo sentido, ¿no? Como acá el flujo magnético, ¿no? Disminuye, ¿no? Se está refiriendo al exterior, entonces el flujo magnético inducido tiene el mismo sentido, ¿no? Entonces en ambos casos el flujo magnético exterior y el inducido están, el observador está viendo que está entrando a la espira, ¿ya? Está entrando a la espira, ¿ok? Entonces también es verdadero, ¿ya? Ambos están entrando a la espira, por eso no he especificado acá, porque acá debía especificar a qué flujo magnético se refiere, ¿no? Al exterior o al inducido, ¿no? Ahora, en la número 3, en espira se induce corriente eléctrica en sentido horario. Pon tu dedito acá, tu dedo gordo, ¿no? A la espira, ¿entendido? ¿Correcto? Y ahí pues está la corriente va a circular en sentido horario, ¿no? Cuando pones tu dedito y los 4 dedos te dice que la corriente aquí inducida va a estar en sentido horario, así, ¿ya? ¿Correcto? Verdadero. No sé dónde está ¿cómo se llama? Mira, a ver, voy a prender la cámara, ¿ya? Voy a prender la cámara. Ahí está. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí se ve, profesor. Sí se ve, ahí está. También no la espira, entonces, el flujo magnético exterior está entrando, ¿sí o no? Ahí está, tu dedito lo pones así entrando. Entonces, los 4 dedos te va a decir que la corriente inducida, tú, ¿no? Tú eres el observador, ahí está circulando como en sentido horario, ¿no? Sentido horario, ¿ya? Ya voy a poner la cámara para tener otra visión. Verdadero, entonces, ¿ya? Ahí está, muy bien. ¿Qué razón? Regresamos. A ver, vamos a ver ahora. Ah, perdón.
Tómenle captura de pantalla ahí, pues. Yo creo que ya lo tomaron, ¿no? Ya está. Bueno, este problema es sencillo, ¿no? Vamos a hacer uno más complicado, sí. Dice, desde la terraza de un edificio, este es el 6 que no salió, ¿no? El siguiente, ¿cuál es? Ah, este es el, ya. Pues ya hacemos este también, ¿ya? A ver, ¿qué razón? No sacarse el tiempo, ¿no? A ver, ya. Desde la terraza de un edificio muy alto, ¿no? Tenemos un edificio muy alto, sí, vamos a poner el edificio, ahí está. Desde la terraza de un edificio muy alto, se deja caer una pelota de tenis, ¿no? Vamos a sacar una pelotita acá. Entonces tenemos acá que la velocidad inicial va a ser igual a 0, ¿entendido? ¿Ya? Y dice, determina la distancia que recorre la pelota en el tiempo comprendido entre el cuarto y el sexto segundo después que se dejó caer, ¿no? Entonces la pelota comienza a caer, aquí va a caer la pelotita, a ver. Cuarto y sexto segundo, ¿no? Entonces ponemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, digamos. Ahí está. Entonces tenemos acá, a ver, 1, 2, 3, ¿no? 4. Acá está. Es el cuarto segundo, aquí está, ¿no? Entonces acá tenemos 5, 6, ¿no? Y acá tenemos el sexto segundo, ¿no? Correcto. ¿Qué dice? Determina la distancia que recorre la pelota en el tiempo comprendido entre el cuarto y sexto segundo. O sea, esta distancia me están pidiendo, de aquí para acá, ¿no? Correcto. De aquí para acá, esta distancia. ¿Eh? Aquí le ponemos una distancia de. Entonces, simplemente de aquí para acá, como está apreciando ahí, hay 4 segundos. Tiempo igual a 4 segundos. Y de aquí para acá, pues hay un tiempo de 6 segundos, ¿no? Tiempo igual a 6 segundos. O sea, solamente debo calcular la altura que va a descender en esos 4 segundos y acá la altura que va, sí, pues, la altura que va a descender en los 6 segundos, ¿no? Entonces simplemente voy a restar H4 menos H6, nada más, ¿sí o no? Correcto, muy bien, entonces, el problema es sencillo, pues, ¿no? Ahí está, correcto. Muy bien. Entonces, primero vamos a calcular entonces H. Tenemos velocidad inicial, de acuerdo a que no tengo la velocidad final. La primera formulita, velocidad inicial por el tiempo, menos un medio, la aceleración de la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado, ¿no? Entonces aquí, bueno, como acá ¿se acuerdan que acá teníamos que tomar un plano un punto de referencia? Tomamos este punto de referencia y la altura para abajo se considera negativa, ¿no? Entonces vamos a calcular H4 primero, ¿ya? Entonces tenemos la altura que desciende en 4 segundos, a ver, ¿cómo sería? Menos H4, porque está para abajo. La velocidad inicial es 0, o sea, este término va a quedar menos gravedad 10 entre 2, 5, por el tiempo que es 4 elevado al cuadrado, ¿no? Correcto. Por 4 elevado al cuadrado. Entonces menos entre menos se cancela y la altura que debe descender en 4 segundos va a ser 4 cuadrado 16. Perdón. Aquí está utilizando 9,8, creo. Porque la respuesta es, a ver, está utilizando aquí, póngale la aceleración de la gravedad, pero debían ponerlo, pues bueno. Póngale así, 9,8 metros por segundo al cuadrado, ¿ya? Porque si no, no va a dar la respuesta y van a pensar ustedes que estoy haciendo mal. A ver, aquí sería entonces por 9,8, acá, miren acá. Acá sería así, ¿no? Entonces tenemos de que menos h cuarto, ¿no? Menos h, menos lo que desciende en 4 segundos va a ser menos, aquí G no es 10, sino 9,8, entre 2
por el tiempo, que sería 4 elevado al cuadrado, ¿ya? Menos entre menos más, y ahí multiplicas y divides y te va a salir 78,4, ¿ya? 78,4 metros. Y ahora la altura que desciende en 6 segundos, ¿no? Igualito, también acá sería menos h6 porque está yendo para abajo, la velocidad inicial 0, menos un medio, la aceleración de la gravedad 9,8, ¿no? Para este problema, 9,8 por el tiempo, que sería 6 al cuadrado, 36 por 4,9, esto va a ser 176,4, ¿ya? 176,4, ¿ok? 4 metros. Bien, entonces decimos acá de la figura, a ver, de la figura, queremos calcular esa distancia que va a descender, y esa distancia pues es la resta de H6 menos H4, ¿no? Entonces tenemos que la distancia que va a descender entre el cuarto y el sexto segundo, H6 es 176,4 menos H4, que es 78,4. Entonces esa distancia va a ser igual a 98 metros, ¿ok? Está bonito ahí, 98, ¿dónde está? Acá. Respuesta a la A de avioncito, ¿ya? Muy bien. Bien, bueno, estimados alumnos, tomen ahí captura de pantalla, a ver. ¿Ya está? ¿No? ¿Ya está? 3, 4, 5, 6, 7, 8, Profesor, ya voy a pausar la grabación. 14, 15. Ya, señorita, 16. Ya, voy a decir a los alumnos para que tomen solamente la... Ya, señorita, discúlpeme, señorita. No sé qué pasa con internet a esta hora, porque el más temprano ha sido fácil. A ver, acá está lo... Tómenle ahí, ahí están las claves, ¿ah? Las claves de lo que el problema que falta.